Vamos a buscar Filipenses capítulo 1 y hoy vamos a terminar el capítulo 1 con unas cuantas enseñanzas que ya hemos recibido. Ustedes recordarán que comenzamos al revés con este libro de Filipenses. Estuvimos empezando por los últimos versículos del capítulo 1, donde el apóstol Pablo nos estaba diciendo allí que nosotros tengamos un comportamiento acorde a lo que es digno del Evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, ya estuvimos viendo esto y después empezamos a ver desde el principio este capítulo 1. Y en esta mañana vamos a enfocarnos en los versículos 14 al 18. Y aunque parecen más versículos que el domingo pasado, en realidad el mensaje de hoy es mucho más sintético todavía que el que tuvimos el domingo anterior. Pero es muy importante todo lo que vamos a ver en esta mañana. Yo les invito entonces a que me acompañen en la lectura del versículo 14 de Filipenses 1, que dice así: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hasta acá nomás en la lectura por ahora de la palabra de Dios. Ustedes recordarán que el domingo pasado estuvimos hablando sobre lo que el apóstol Pablo en esa situación de cárcel, en esa situación de prisión había podido hacer, alcanzando a muchísimos soldados, y como dijimos también, esos soldados que llegaron a conocer a Cristo extendieron ese mensaje a sus familias, a las esposas, a los hijos, a otros parientes. O sea, el trabajo del apóstol Pablo fue indudablemente muy valioso, muy importante, a pesar de que él estaba encadenado, a pesar de que él no era libre, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy es podríamos decir, la continuidad de esta enseñanza que vimos el domingo pasado, porque por supuesto uno va analizando los textos, pero no podemos separarlos del contexto, ¿no? Y entonces nosotros vimos que él habla en el versículo 12 de que todo eso que le había pasado a él, sus prisiones, sus tiempos de estar encarcelado, de no poder tener la libertad para salir y poder ir a predicar a otros lados, había redundado, dice el versículo 12, para el progreso del Evangelio. Entonces, entre lo que vimos el domingo pasado y lo que vamos a ver hoy, entendemos por la palabra de Dios que Pablo dio dos ejemplos muy importantes del progreso del Evangelio. El primero es el que ya vimos, que fue el contacto con los perdidos. En definitiva, estos dos ejemplos que el apóstol enseña acá en Filipenses son la base del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a tener contacto con los perdidos y poder presentarle el Evangelio. Él lo hizo con una cantidad interesante de personas a través de todo su ministerio, pero en ese tiempo, cuando él estuvo preso, alcanzó a muchos soldados y a muchas familias de lo que sería todo el pretorio, que ya esto lo vimos. Y no solamente el apóstol Pablo, digamos, tenía como propósito contactarse con los perdidos y llevarle el Evangelio, sino también, lo que vamos a ver hoy, él tenía el propósito de animar a los que ya eran salvos. Y ese es el propósito de nosotros, mis hermanos. Nosotros como creyentes en Cristo tenemos el propósito de alcanzar a los perdidos, contactarnos con las personas que no creen y no tienen al Señor todavía,
y después animar a los que ya son salvos. Ese es el propósito. En definitiva, cuando uno estudia las cartas de Pablo y en general el Nuevo Testamento, uno va a, llegar a la conclusión que el mensaje principal y central es Cristo. Cristo a través de aquellos que no lo conocen y Cristo a través de aquellos que ya lo conocen. Por eso cuando estábamos estudiando las cartas de Juan, estamos estudiando todavía, pero vimos que el apóstol Juan en su Evangelio, vamos a leer el texto literal porque es muy importante, en el libro de San Juan, capítulo 20, él dice lo siguiente. San Juan, capítulo 20, él dice así en la palabra de Dios, el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Acá en el Evangelio el apóstol Juan está diciendo que todo lo que está escrito y todo lo que él escribió aún en su Evangelio es para que las personas crean que Jesús es el Cristo, es decir, como un acto futuro. Estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, mientras que en la primera carta de Juan, capítulo 5, él dice así en el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Acá el apóstol Juan en esta primera carta le está diciendo que estas cosas se han escrito, la palabra de Dios se ha escrito para aquellos que creen ya en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, todo el resumen de la palabra de Dios se puede decir así: la Biblia es para que los que no creen en Jesús puedan creer en Jesús, y para aquellos que creen ya en Jesús también es la palabra de Dios. Y entonces acá, volviendo al libro de Filipenses, donde estamos sacando algunos pensamientos de lo que Pablo nos enseña, vemos que por un lado Pablo se contactó con los perdidos, tuvo una relación con aquellos soldados que lo tenían encadenado y que no dejaría pasar oportunidad para hablarle de Cristo. Aparte, pensemos que a lo mejor no solamente era un mensaje directo al soldado, pero cuando Pablo dictaba sus cartas que irían a otra iglesia, venía alguno de los ayudantes y él, mientras dictaba esas cartas que iban a llegar a otras iglesias, los soldados escuchaban porque estaban allí. Entonces, vemos cómo el testimonio del apóstol Pablo sirvió en primer lugar para contactarse a los perdidos. Y obviamente cuando él estuvo preso, acá estaba preso en Roma, pero cuando estuvo preso en Jerusalén también tuvo oportunidad de hablarle a mucha gente, incluso a un rey, nos dice la palabra de Dios que le habló. Es decir, fíjense al nivel que pudo llegar su testimonio y poder predicar a Cristo de esa manera. Ahora, el segundo ejemplo, que es lo que vamos a ver en estos minutos que quedan, es que ese padecer de Pablo a través de su, podríamos decir así, encadenamiento, su prisión, sirvió para el progreso del Evangelio. ¿Para qué? Para dar ánimo a los salvos, para dar ánimo a los que ya son creyentes, ¿no? Fíjense que el versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es interesante porque no dice todos, como siempre ocurre, mis hermanos. La palabra de Dios se siembra y no todos la reciben. Pero acá, en la iglesia de los filipenses, dice que la mayoría de esos hermanos se animaron y se atrevieron a predicar sin temor la palabra de Dios. Es decir, hubo un impacto en sus vidas a través del testimonio de Pablo. Ahora, ¿cómo dieron ánimo a esas personas, a esos hermanos, las palabras de Pablo que estaba prisionero? Bueno, por ejemplo, seguramente ellos vieron la confianza que Pablo tenía en el Señor y ellos veían cómo Dios le cuidaba.
Entonces, a pesar de que él estaba en un lugar sin poder salir, prisionero, ellos podían ver como iglesia cómo Pablo era cuidado por Dios, a pesar de lo que él estaba viviendo. También seguramente cuando ellos vieron la tranquilidad que el apóstol tenía a pesar de sus problemas, mis hermanos, a pesar de todo lo que él padecía, él estaba tranquilo. El apóstol Pablo estaba confiado y estaba gozoso, dijimos, y lo dice acá, sobre todo la carta de Filipenses habla mucho del gozo de Pablo en el Señor. Entonces, los hermanos veían la tranquilidad de Pablo y entonces ellos pensarían, si a pesar de todo lo que le pasa a Pablo en sus tribulaciones, él está tranquilo, nosotros también tenemos que estarlo. Es una deducción razonable porque él los animaba para que ellos realmente pudieran confiar en el Señor. También es probable que la grave situación de Pablo, por ser, digamos, el máximo exponente de aquellos voceros, de aquellos portavoces que llevaban el Evangelio, al verse él impedido de hacerlo, ellos se animaran, se sintieran bien diciendo, pero si Pablo testifica estando en la cárcel, encadenado, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, sea la causa que fuera, con algunos, con otros, a la mayoría el testimonio, las palabras de Pablo los animaron. Y dice acá el versículo 14, no solo se animaron, sino que se atrevieron a hablar la palabra sin temor. Es decir, ellos dieron un paso más de fe. Ellos se levantaron de su comodidad. Y de alguna forma rompieron el silencio, mis hermanos. Porque, ¿qué pasa? Ellos recibían las cartas del apóstol y ¿qué hacían? Ellos se nutrían de eso. Como hacemos cada vez que acá se presenta la palabra de Dios. Pero ellos engordaban, pero no daban lo que tenían. Entonces dice acá la palabra de Dios que ellos se atrevieron a hablar la palabra sin temor. Y acá hacemos una primera pregunta que es para mí y para ustedes también, ¿no es cierto? ¿Inspira realmente nuestra vida a que los demás prediquen a Cristo? ¿Realmente la forma en que nosotros vivimos, la forma en que nosotros sentimos al Señor, la forma en que nosotros amamos a Jesús, inspira a los demás para que realmente otros se animen a predicar al Señor? Veamos un texto ahí nomás a la vuelta en Efesios capítulo 3 y versículo 13. El libro anterior a Filipenses, capítulo 3, Efesios 3:13, dice, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice a esos hermanos, yo les pido que no se desanimen, que no desmayen a causa de las tribulaciones que él estaba pasando por causa de la iglesia, sino que ellos pudieran ver que eso era la gloria de ellos, saber de que Pablo estaba padeciendo en el Señor por ellos, ¿no? Entonces, acá vemos cómo el apóstol transmite ese ánimo. Ahora, también hay algo que necesitamos ver en los versículos siguientes de Filipenses 1, versículos 15, 16 y 17, que vamos a ver rápidamente lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, ¿no? Porque dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Por lo que uno lee en estos textos, mis hermanos, no sabemos quiénes eran, ni por qué causa hacían esto, pero sí podemos entender algo que dice el texto. Y es que es posible tener motivos equivocados para servir al Señor. Podemos tener motivos equivocados para servir al Señor. Y analicemos entonces esas motivaciones un poquito, ¿no? El versículo 15 dice, algunos estaban predicando a Cristo por envidia y contienda. Evidentemente, estos predicadores consideraban que ellos estaban compitiendo con Pablo. Para ellos, la envidia era un motivante.
Y miren, hay una frase que yo saqué de un lugar donde estaba leyendo y de alguna forma estudiando, y dice: la envidia es un sentimiento de desaprobación del éxito de otros. La envidia es un sentimiento de desaprobación del éxito de otros. Por envidia uno puede hacer cosas tremendamente injustas, mis hermanos. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Mateo 27, del 15 al 18, cómo por envidia los fariseos mandaron a la cruz a Jesús, por ejemplo. O en el libro de Génesis, capítulo 37, y específicamente el versículo 11, dice allí la palabra de Dios que por envidia los hermanos de José le vendieron. Por envidia. Y la envidia es un motivante peligroso y que impulsa a hacer algo, mis hermanos. En este caso, estas personas, por envidia al apóstol Pablo, se pusieron a predicar. Pero en realidad había detrás de eso un motivante que era, de alguna forma, descalificar al apóstol, tratar de competir, tratar de alguna forma apagar su testimonio y su voz con esa actitud, ¿no es cierto? Y dice el mismo texto, no solamente envidia, sino dice y contienda. Dice acá el versículo 15, predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Y qué es la contienda? Bueno, la contienda es pelear, es pelear. Seguramente habría algunos que dirían: yo sé más que vos, yo sé griego, yo sé hebreo, tengo un seminario hecho. Y de alguna manera peleaban con eso, ¿no? Yo sé más que vos. Y eso evidentemente al apóstol le dolía, porque en realidad él sabía de que esas personas, tanto por envidia como por contienda, no lo hacían sinceramente. Por supuesto, él dice más adelante: yo me alegro porque acá el importante es Cristo, el importante es Jesús, es a Él al que mencionan, es a Él al que predican, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que acá nos dice la palabra de Dios que por envidia y por contienda predicaban a Cristo. La envidia es un sentimiento interno, mientras que la contienda es un sentimiento que se expresa externamente, ¿no? A veces no podemos saber quién es el que tiene envidia, porque está oculto, está en lo interior. Pero sí puede uno ver cuando hay una contienda, porque esa persona va a hablar, va a discutir, se va a expresar, ¿no es cierto? Entonces, acá el apóstol Pablo nos está enseñando de que algunos predicaban de esa manera a Cristo. Fíjense qué interesante Santiago, capítulo 3 y versículo 16, lo que dice. Santiago 3, 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No hay duda que la envidia y la contienda provienen del diablo. Acá dice claramente que allí hay perturbación y toda obra perversa. Y acá es el apóstol Santiago el que está dando esta referencia, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, no estamos diciendo de que realmente no tengan importancia las motivaciones, claro que la tienen. Lo que Pablo estaba diciendo más adelante, cuando él dice de que ya sea por una causa o por otra predican a Cristo, él lo que estaba dando a entender que el importante no era él, que el importante era Cristo verdaderamente, ¿no es cierto? Ahora, dice el versículo 16: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dice acá que algunos predicaban a Cristo no sinceramente. Y esto nos habla de una ambición egoísta, mis hermanos. Había una ambición egoísta. La palabra, del texto griego daba a entender originalmente esta expresión, servir por paga. Es decir, ellos hacían eso para cobrar. Quizás podría ser dinero, pero también era para recibir elogios, para recibir de alguna forma reconocimiento. Era de alguna forma cambiar esa sinceridad por
recibir algún beneficio egoísta para estos predicadores, ¿no es cierto? Y entonces, cuando uno ve esto, evidentemente, digamos, uno se pregunta, ¿es posible que en el primer siglo hubiera esta clase de cristianos? Y sí, evidentemente los había. Pero la pregunta es, ¿hoy esas mismas personas siguen estando? ¿Siguen estando? Sí, claro que siguen estando. Y entonces, es allí donde nosotros debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿son nuestros motivos o nuestras motivaciones para el servicio al Señor, para nuestro servicio cristiano, son nuestras motivaciones sinceras, son verdaderas, o realmente hay alguna búsqueda detrás de todo esto? Y es importante que nosotros, cuando predicamos a Cristo, no solamente lo puede hacer el pastor, de hecho todos deberíamos de alguna forma predicar a Cristo. Recuerden de que cuando vimos esto el domingo pasado, la oportunidad de Pablo a predicarle a cualquier persona, siempre la aprovechaba, y así debería ser en nosotros, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros predicamos al Señor, tenemos que saber si detrás de esa búsqueda de presentar al Señor se está buscando algún elogio, algún reconocimiento, alguna atención, ¿no? Anoté una pregunta acá que realmente es muy personal, que cada uno tiene que hacerse, pero esta era para mí. ¿Somos de los que nos rendimos cuando sentimos que no nos aprecian? ¿O servimos a Dios sinceramente? Bueno, acá había personas que evidentemente anunciaban a Cristo no sinceramente, buscando podríamos decir así, alguna forma de que su ego se exaltara, ¿no es cierto? Y eso es lo que Pablo está de alguna forma presentando. Como dije hace unos minutos, es posible tener motivos equivocados o motivaciones equivocadas aún cuando estamos sirviendo a Dios. Y eso es justamente para que nosotros analicemos, para que realmente nos examinemos, para ver si realmente es así. Y miren, Pablo podría haberse amargado, porque él estaba encarcelado, estaba preso, no tenía libertad, y él podría haber dicho, he estado en prisión mucho tiempo y estoy tratando de hacer todo lo posible dentro de esta situación. Estoy enseñando y escribiendo cartas y tratando de mantener una buena actitud. Ahora, mis propios hermanos tratan de causarme dolor. No es justo. Pablo podría haber dicho eso y tendría mucha razón. Sin embargo, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué pues? Dice el versículo 18. No obstante, de todas maneras, por pretexto, por envidia, por contienda, aunque no sea sinceramente, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Y este es el mensaje del apóstol Pablo a los filipenses y también a nosotros. Tal vez hay muchas cosas que a veces no nos gustan o no entendemos de parte de algunos que predican a Cristo. Quizás algunos, como el apóstol dice acá, lo hacen por envidia, otros quizás lo hacen por una ganancia deshonesta, quizás lo hacen lucrando, quizás buscando un rédito económico, o quizás un nombre o una posición dentro del liderazgo. Pero para Pablo no era eso lo más importante. Lo importante, y eso, como dije antes, no es que no son importantes las motivaciones, por supuesto que sí, porque Pablo escribe para que nosotros reflexionemos. Pero para Pablo lo más importante era que Cristo era anunciado. Y a veces, hermanos, tenemos que llegar a esta reflexión. A veces ni siquiera así anunciamos a Cristo, ni por envidia, ni por contienda, ni sinceramente, ni siquiera abrimos la boca para hablar del Señor Jesucristo. Y esto es un poco lo que también nos mueve el apóstol Pablo a que nosotros pensemos y reflexionemos. Necesitamos hacerlo con una motivación correcta, pero aún así,
Si no fuera la motivación correcta, por supuesto debemos revisarla, pero debemos hacerlo, mis hermanos. Pablo no cayó, tampoco le dijo a estos predicadores, cállenlo, que no sigan hablando. De todos modos, nosotros nos quedamos con el ejemplo de él. Un hombre que padeció por predicar a Cristo. Y como vimos a través de estos 18 primeros versículos, él tuvo ese objetivo, ser ejemplo del progreso en el Evangelio, tratando de contactarse con los perdidos y tratando de animar a los salvos. Ese es el objetivo que tenemos nosotros también en la vida, mis hermanos. Necesitamos contactarnos con los perdidos y llevarle a Cristo y animar a los salvos. Aquellos, como dice la palabra de Dios, aquellos que uno tenga que corregir, en amor lo tiene que hacer. Como dice la palabra de Dios también, y lo vimos creo que la vez anterior, dice el apóstol Santiago que el que haga volver del error de su camino a un pecador, dice la palabra de Dios, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y ahí se está refiriendo a aquel hermano que ya conoce a Cristo, pero que se está desviando, que se está extraviando. Entonces, si hay que hacerlo volver, lo hacemos volver, con el amor de Dios, porque ese es también el mensaje que Dios quiere dejarnos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Damos gracias a Dios por las cartas de Pablo, por lo que vimos en esta mañana con estos textos que quedaban del capítulo 1. Verdaderamente uno se sorprende de la vida de este hombre y, por supuesto, mis hermanos, si nosotros estamos leyendo algo después de más de 2000 años que fue escrito y esto impactó a mucha gente y aún impacta nuestras vidas cuando la estamos analizando, debemos ser obedientes al Señor y movernos hacia este lado. Ser imitadores de Pablo, como él era de Cristo. Ser imitadores del Señor, como él nos enseñó. Entonces, de esa manera vamos a poder verdaderamente llegar a ver el progreso del Evangelio. Es buenísimo lo que Pablo dice en estos versículos, porque él muestra con cosas prácticas cómo puede uno ver el progreso del Evangelio. En su vida él lo pudo ver, que nosotros también lo podamos ver. Amén.